problemas técnicos. Estoy muy contento con presentar por segunda vez a Juliana Restrepo. Hace unos pocos meses, en noviembre del año pasado, tuve la fortuna de acompañarla a ella en la presentación del que es su primer libro. En ese entonces le hice una pregunta que arranqué la conversación haciéndole una pregunta que me parece obligatorio volver a repetirte, que yo Juliana. No me acuerdo. Yo no me acuerdo, perdón. Bueno, no, Juliana viene de un campo profesional completamente distinto al de la literatura. De hecho, en circunstancias ordinarias, uno diría que el ejercicio de la física, ella es una física, además con un doctorado, enseña física en Medellín, no tiene mucha relación con la escritura. Sin embargo, desde mucho tiempo atrás, Juliana ha venido trabajando con mucha insistencia en el género del cuento, y eso se materializó el año pasado en este libro que se llama La Corriente. Ya en muy pocos meses se hizo una edición de este segundo título, de modo que felicitaciones por eso. Muchas gracias. Quisiera empezar por ese punto. ¿Cómo fue el tránsito entre la física y la literatura? ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron de un punto a otro? Tú no has abandonado, por supuesto, la física, Sí. pero... Entonces, sí, como dice Mario, yo todavía soy física, pero todavía soy física y empecemos pues por el principio de la historia. Yo cuando era chiquita escribía en el colegio, y cuando salí del colegio, me imagino que como muchos de ustedes, no tenía ni idea que iba a estudiar, y no tenía ni idea, ni siquiera sabía si iba a estudiar letras, pues más como filosofía o más ciencias puras. Y me decidí por estudiar ciencia, pues física, pero yo siempre escribía al ladito como un ejercicio privado, porque me gustaba. Yo soy muy lectora y siempre me gustaba escribir. Entonces digamos que mientras estudiaba en la universidad y todo eso, hacía una escritura muy privada, y cuando llegué al doctorado de física, que lo odié mucho, no me gustó o sea, es terrible. Entonces, para escaparme, ya la escritura se me volvió más una necesidad, o sea, necesitaba escribir para no tener que... O sea, en ese momento digamos que la relación era usar la literatura, tanto leer como escribir, como escape de la física. Y ya en este momento están más perdonadas, porque ya soy capaz de hacer las dos, ¿cierto? ¿Cómo llego a escribir esos cuentos? Porque lo que les he contado hasta el momento es simplemente como un ejercicio privado, como de diario, como de anécdotas, como de contar otras historias. Pero estos cuentos llegué por, digamos, gracias a un taller que era el taller de Héctor Abad, donde mis escritos privados ya no funcionaban tanto, porque cuando uno escribe para uno, pues uno no tiene que hacer un cuento con principio y final, sino que uno escribe un fragmento. Por ejemplo, de escribir esto, pero de escribir solamente la escena, digamos los personajes, digamos algún diálogo, pero no tiene que ser un cuento. Pero en la medida que yo empecé a tener lectores, que eran mis compañeros de taller, me tocó empezar otra vez a hacer cuentos como hacía chiquita. Y gracias a ese taller y a esos lectores, tuve que volver a empezar a pensar en historias que ya tenían que tener una estructura, y esos son los cuentos que están ahí. Y la física, no hablé de la física, ¿cierto? Yo una vez me responde lo que le pregunto. Yo creo que mi física, mi parte de física y mi parte de escritora, pues somos la mismo cuerpo, la misma persona, pero yo no sé si se comuniquen tanto. No sé si vos te darías cuenta que eso es un libro escrito por una física, no creo, ¿cierto? ¿O qué decís vos? Yo no creo. Inclusive yo tengo como dos personalidades. Para escribir soy de una manera muy distinta como soy, por ejemplo, de profesora, porque de profesora yo planeo todo perfectamente, muy estructurada, tengo todos los títulos, y de escribiendo un cuento no tengo ni idea para dónde va. Juliana, ¿qué tanto pesó la tradición familiar en tu caso? No es pues, no estoy seguro de que muchos de ustedes lo sepan, pero Juliana proviene pues, de una familia muy prominente en Medellín. Hay algunos miembros de su familia que han ocupado posiciones muy importantes en la empresa privada y a veces en el gobierno colombiano. Es una familia muy atípica, porque ha habido siempre como
una vena intelectual, todo eso, ¿cómo acabó pesándote en tu caso? Pues yo creo que uno, en general, y yo mucho, soy mucho mi familia, ¿cierto? Pero más que esa parte de la familia visible, política, soy más, es como mis tías, o sea, mucho de lo que yo soy es lo que, yo creo que, por ejemplo, si un niño es hijo único, con dos papás, y vive en un apartamento en París, y su abuela vive en un pueblo a 3 horas, o es yo, que tengo 25 primos, 14 tíos, y todos los tíos hacen cosas distintas, 7 tías que se sientan a conversar horas y horas, eso influencia claramente lo que yo soy, pero no tanto desde la parte, digamos, intelectual, de lectores y eso, porque aunque hay grandes lectores y hay algunos que fueron periodistas, una tía que ahora murió, yo creo que me han influenciado de pronto más como en la parte de conversar, de contar historias, de toda mi familia sí es muy conversadora, yo no sé si como buena familia paisa o buena familia grande, muy cuenta historias, muy que uno se queda almorzando y no hay quien lo pare a uno de la mesa porque le dan comida ilimitada y conversa ilimitada. De pronto eso sí está ahí, o sea, yo sí soy mucho eso, ¿cierto? Pero más que una tradición como lea y eso, es más como una tradición de ser conversadora, de transmitirse historias de pronto de una generación a otra. Mi papá me contaba muchas, mi papá no es tan lector, pero él desde chiquito me contaba las historias de mi abuelito Juan Guillermo, y la mitad yo creo que la mitad eran inventadas y la otra mitad eran reales, pero eran buenísimas. Entonces eso yo creo que sí genera uno como un gusto por los cuentos, sean orales o sean escritos, más eso, más esa es la influencia de mi familia grande, que son los Restrepo. A mí siempre me da curiosidad saber por qué un libro de cuentos se titula de la manera que se titula. Bueno, en este caso hay una primera explicación, es que La Corriente es el título del segundo de los cuentos que está en el volumen, pero eso no explica todo lo demás. ¿Por qué razón privilegiaste el título de ese cuento sobre todos los demás? Se hubiera podido llamar de diferentes maneras. Claro. ¿Cuál es esa corriente? ¿Qué es lo que arrastra a los personajes de tus libros, suponiendo que los arrastra? Sí, entonces en ese cuento, que no es necesariamente mi preferido, y hay gente que le gusta mucho, hay gente que no le gusta, pero no es como cuando, me imagino que los CDs o las músicas se llama como una canción que es muy importante, un single que es muy importante. No es tanto esa razón, pero en ese cuento hay una metáfora o hay una comparación donde comparan como la vida con la corriente que se lo va llevando a esta señora que es la vecina de la protagonista. Y esa comparación me gusta mucho, pues, la vida como la corriente. Y al principio, cuando estábamos haciendo el proyecto, pensábamos no sé quién se habrá leído el libro acá, pero entonces cuento un tris sin dañar, sin hacer el spoiler. Es como dos familias, una familia joven que acaba de tener una hija que vive al frente de dos personas más de edad donde la señora está enferma. Y al principio en el libro había como muchas historias de juventud, pues parecidas, digamos, a lo que yo soy, 20 años, 25 años, 30 años, y otras historias de personas de más edad. Y a mí me interesaba mucho en esos años que estaba escribiendo esos cuentos cómo se veía la vida desde allá, y pensé con José al principio que el libro iba a ser sobre la corriente, en ese sentido de que la corriente es la vida y que esto lo están viendo desde donde ya se los está llevando. Pero después ese nombre descubrimos que es buenísimo, porque cuando uno escoge un nombre después le coge como el gusto, porque puede significar el estilo, que es como común y corriente, puede significar el estilo que se lo lleva a uno como la corriente, que es como rápido, o puede significar también, y esto no lo imaginé yo, sino que alguien me lo dijo, como un corrientazo pero eléctrico, como entonces es buenísimo el nombre, ya que nos íbamos a quitar ese nombre tan bueno, ¿no? En este libro de cuentos hay varias obsesiones que se repiten a lo largo de los cuentos, hay como ciertos temas que le preocupan bastante a Julián. Bueno, el hecho de que ella haya hecho un doctorado en el exterior naturalmente se refleja en los cuentos. Creo que son historias sobre personajes colombianos que viven fuera del país,
pero también son historias con una peculiaridad, digamos, no son las clásicas historias de inmigrantes, sino ya más bien son como estudiantes universitarios que no se van acuciados por las dificultades económicas de Colombia, sino que van a hacer normalmente un doctorado. ¿Qué es lo que te parecía atractivo en esa situación para volverlo materia narrativa de los cuentos? En esa situación yo creo que todo es atractivo, porque es ese sentimiento de que está ahí en ese cuento Corona de Flores, que a mí me gusta mucho, Coronas de Flores, de que uno, a pesar de que está afuera, siempre es un extranjero, o sea, siempre tiene una mirada desde aunque tenga muchos amigos franceses, italianos y todo, uno no nació allá, entonces uno no alcanza, y en ese cuento ensayo explicarlo un poquito, siempre uno está mirando como desde lejos, pero a la vez por irse de Colombia, cuando vuelve acá, uno ya, no digo que no sea colombiano, porque no, obviamente pues me siento muy colombiana, pero la mirada le cambia también, porque uno ya vio otra cosa y entonces ya también mira a la gente, a sus amigos, a lo que uno es, a las costumbres que uno tenía, a uno mismo hace 5 años, como con otra mirada. Entonces eso me parece a mí enriquecedor, pero yo no cuento las cosas porque sean enriquecedoras, sino porque me provoca contarlos. Y me gusta mucho de ese cuento y de otros, esa cantidad de cosas que le pasan a uno allá, como por ejemplo, en ese cuento explico que cuando uno le dicen que uno va a una fiesta francesa, entonces uno se imagina que es una fiesta como la de uno acá, y uno llega y eso tiene cualquier característica menos de fiesta, o sea, uno no entiende que donde o el teléfono roto, que falta la información, uno llega y uno es como, uno sinceramente uno dice, toqué la puerta correcta, y después lo peor es que uno se acostumbra un poquito a eso, o ya las corrompe pues y las vuelve fiestas colombianas, pero eso es interesante porque es siempre interesante como entender qué es fiesta para otra gente, y al final cómo nos juntamos jóvenes que estamos haciendo lo mismo, porque en mi doctorado de maestría estamos todos haciendo doctorado de maestría, pero como cada uno trae lo de su propia cultura. Yo tenía una gran amiga serbia que, por ejemplo, a ella le tocó estudiar la universidad en toda la guerra de Kosovo, o sea, ella cuando era estudiante universitaria no sabía si iba a tener clase el otro día porque dependía de los bombardeos, y cómo llega esta chica de Kosovo, que es de Serbia, que es muy amiga mía, con italianos muy amigos, con franceses, con colombianos, y toda esa gente metida en un cuartico así, bailando, entonces eso es muy bueno, ¿no? Pues ahí hay mucho de qué contar, yo creo que hasta me falta contarlo. La primera vez que presenté a Juliana y ahora que volví a releer los cuentos, tuve exactamente la misma sensación, que la materia narrativa preferida tuya es la incomodidad. En estos cuentos, a menudo esa incomodidad se expresa a través del conflicto entre clases sociales. No está expresado de la manera tradicional, como pudiera hacerse en un ensayo y eso, sino ciertas sutilezas. Me gustaría que contaras un poco el cuento de Arranque, que es un buen ejemplo de eso, que resumas brevemente la situación y que nos expliques a todos por qué te atrae tanto esa incomodidad. Bueno, el primer cuento se llama Ménage. Ménage en francés significa hacer aseo. Y el cuento trata pero me va a tocar contarles un poquito, de que yo me encuentro con la protagonista, que soy yo, pero se llama Camila, ¿cierto? Me encuentro con una señora en un aeropuerto, venimos de un pueblo de Bogotá a París, y conversamos y conversamos y conversamos. Y ella me dice que ella hace aseo en París. Y después tengo que llevarles a unos señores muy elegantes en París un encargo que les mandaron de Medellín. Y llego allá y descubro que, no, o sea, nos habíamos vuelto muy amigas en el aeropuerto. Y llego allá y estoy con estos señores elegantes y entra Fanny. Y entonces nos quedamos las dos como que ya no sabemos qué decirnos. Y ella me dice, ¿vio? Yo no le dije mentiras, yo le dije que yo hacía aseo. Lo que muestra ese cuento, yo nunca escribo para dar una moraleja, ni escribo pensando como en el ensayo, ni eso es un ensayo, eso es un cuento. Un cuento que relata cosas que pueden pasar en este país, ¿cierto? Un cuento que relata
esa estructura, como digamos, la palabra diría yo es ridícula, de clases en cierto sentido, que es como, esta señora estaba en el aeropuerto, estábamos conversando de tú a tú, éramos amigas y me había contado toda la historia de las hijas y yo le hubiera contado, no me acuerdo qué, y llegamos y solamente el hecho de que es la empleada, no quiero decir que yo no le quería hablar, sino que generó una cosa rara que ya no, que no es real además, porque, ¿cierto? Entonces, una incomodidad, pero es que es una incomodidad que es muy bueno, yo no lo escribí con ese interés, pero es muy bueno que la sienta la gente porque es ridículo, o sea, es ridículo que porque cambió como el escenario, ya estas dos personas no se están hablando de la misma manera. Yo creo que nosotros vivimos en una sociedad, estén de acuerdo o no, lo que sea, donde la clase es un gran tema, o sea, está siempre ahí, las diferencias. Y es muy absurdo eso, por ejemplo, pues yo estoy en la universidad pública, donde si alguien estudia en la universidad pública sabe que hay gente de todos los estilos, no solo de clases sociales, sino de todos los estilos. Y es, por ejemplo, un lugar donde a nadie le importa dónde vino, dónde queda su casa en Medellín, usted está en Antioquia, está conversando de amigos de todo el mundo, pero no hay muchos lugares así en la ciudad, inclusive si uno los busca, no los encuentra, o sea, tiene que ser el deporte o la universidad pública, y eso está, pues si me preguntan, bueno, eso está mal, porque hay unas personas interesantísimas que vienen de casas muy distintas, de situaciones económicas muy distintas, y que perfectamente podrían sentarse a conversar 3 horas de cosas muy chéveres. Entonces, no sé si es una crítica, no fue de gusto, pero si pone a alguien a pensar es buena idea que lo ponga a pensar, ¿no? Parece incomodidad también se manifiesta en al menos uno de los cuentos del libro con el tema del narcotráfico. Ese asunto ha sido insoslayable para la narrativa colombiana, pues por razones evidentes, pero en tu cuento asume una forma muy peculiar, ¿no? O sea, no se parece para nada a ese relato a, por ejemplo, lo que Fernando Vallejo ha escrito al respecto o algunos otros autores. Aquí no hay como una confrontación violenta, pero esa incomodidad y esa brecha entre las clases sociales adquiere un cariz nuevo. ¿En qué consiste ese cariz? Me gusta mucho que hagas esa pregunta porque yo creo que, bueno, estamos en Cali, en Medellín, que es donde más nos tocó el narcotráfico, ¿cierto? Cuando Medellín era muy mafiosa y todo eso, yo tenía la edad que tenía la protagonista de ese cuento. Yo tenía 10, 11, 12, 14, 15 años. Y entonces ese es el narcotráfico visto desde mis ojos, exactamente. Y el narcotráfico pensado desde lo que me tocó a mí. Y a mí me parece que vale la pena, por ejemplo, yo quisiera contar muchas más cosas, porque aunque no me tocó directamente en el sentido que, digamos, no me mataron a un papá o pues nosotros vivíamos en el narcotráfico, porque nosotros por la mañana le preguntábamos a las amigas, con la bomba de ayer sé que te quebró algún vidrio en el colegio, y yo hablo con mis amigos de afuera y eso es la guerra, o sea, uno en ese momento no le parecía la guerra, pero ve, oíste la bomba de ayer. Yo pasaba por el colegio, por la ruta, por un CAI de policía que lo explotaban muy seguido, entonces uno pasaba por el CAI y miraba a ver si lo habían explotado, o sea, eso era muy loco, pero uno cuando tiene esa edad no se da cuenta que está viendo ahí. Hay dos cosas que quisiera mencionar, por ejemplo, el primer concierto de mi vida, yo fui al primer concierto, cualquier cosa como Franco De Vita, ¿no? Y yo en el concierto que era en la Macarena solo pensaba, el primer concierto de mi vida, yo pensaba que no pongan una bomba, que no pongan una bomba. Entonces el narcotráfico acompañó mi infancia y principio de la adolescencia mucho, y era de una manera muy de afuera, pero nos tocaba del todo. Y la otra manera que nos tocaba es la que esa niña menciona ahí, Elvira o Juliana, que era que ese miedo de los papás, yo no era de discoteca eso porque yo estaba más chiquita, pero íbamos a bailes y a esto, el pánico de los papás de que uno se juntara con mafiosos. Pero yo no creo, pues porque entonces ella dice ahí en un punto que era un miedo abstracto, que no se junte, y ese era un miedo abstracto que yo tenía a los 14 años, porque era como, no, por nada del mundo se le ocurra ir a una casa de un mafioso. Entonces si uno se encontraba en alguna situación de esas, por algún motivo uno decía,
la palabra miedo, o sea, estoy donde el mal, o sea, era un miedo muy, muy bárbaro. Yo pienso que eso vale la pena que la historia del país, de la ciudad, la cuenten desde muchos ojos. Y esos eran unos ojos, una niña, como yo vivía en Medellín, que tenía el narcotráfico al lado y también cerquita, y a veces el narcotráfico le podía dar besos, ¿sí me entendés? Esa mirada es también bacana, ¿no? Porque también estaba en la ciudad. Has mencionado muchas veces a lo largo de la charla, no, yo ahí estaba, o sea, estás contando la historia de un cuento y hablas como si tú fueras la protagonista. Eso me lleva a preguntarme si en tus cuentos hay un trasfondo autobiográfico marcado o son historias que más bien vas desarrollando en tu cabeza, que tienen mucho de fantasía y que los nexos que mantienen con la realidad son más bien tenues. Para no responder la pregunta. Mentiras, no son tenues. No es autobiográfico y no es todo real, y hay cuentos que son todos mentira. Pero hasta los cuentos que son, y hay cuentos que son mitad y mitad. Por ejemplo, cojo todas los personajes que había y el lugar y cambié lo que pasó. Donde la gente lea esos cuentos no va a entender qué pasó. Pero de todas maneras, cuando yo escribo, inclusive los que no son verdad, que no voy a decir cuáles son y cuáles no, yo los escribo como si fueran verdad. Por ejemplo, ahí está hablando de Santa Fe de Antioquia, que no es casi verdad. Mis amigas lo leen y me dicen, pero ¿cuál fiesta es esa? Yo no me acuerdo. Y yo, pues claro que no te acuerdas si no fuimos. O sea, pero mis mejores amigas, que son de la época, que las canciones les parecen lo mejor y todo, me llamó una amiga y me dice, Juliana, pero ¿qué finca es? ¿Cuál es ese J? Y yo, pero ¿cuál? Pues, porque además tenemos amigos de la generación que llaman J y todo eso. Entonces, aunque no sean verdad, si yo los cambié, se vuelven verdad para mí. Casi que yo me acuerdo de esa finca. Y por lo visto también se vuelven verdad para los lectores. Ah, no, toda la gente piensa que todos son verdad, pero claro, porque uno lee. Yo como lectora siempre leo pensando que todo es verdad, porque a mí no me importa si es la verdad del autor o la verdad de un personaje, pero uno lee convencido, viendo la finca, sintiendo el calor. Yo leo así, ¿cierto? Entonces tienen que leer así mi libro, pensando que es verdad. No sé si asociándolo a mí o asociándolo a una niña que vive en Medellín y que se parezca, pero sí, ¿no? Cuando uno mira el libro, cuando lee el libro, descubre que tiene una paleta muy amplia de personajes femeninos. Hay mujeres jóvenes, pero también hay ya mujeres mayores, de lo que pudiera llamar uno, pues, haciendo balance final de la vida. Entre todos esos prototipos que muestran ahí, ¿cuáles son los que te resultan más atractivos para ti, los que son más fáciles de escribir? Confieso que todos estos son fáciles y por eso no hay tantos chicos, porque estos cuentos fueron los que yo escribí y me parecía muy fácil ser mujer, pues, y ser de mi edad o ser 10 años antes. Entonces, todos estos se me resultan fáciles. Quisiera hacer el ejercicio de escribir desde otros puntos de vista y lo he hecho aunque no esté publicado. De ahí me gusta mucho La Niña, que es un cuento chiquitico, la de 9 años, porque en este momento me gustaría como escribir más desde ahí, desde la niña que tiene 9 años. Y ahí hay muchas como de 20, no, hay unas, porque yo tenía como 30, yo tengo 30 y pico. Tenía ganas, como nostalgia de hace 10 años. Entonces ahí es culpa de donde estaba en la vida y del camino más fácil. Pues yo la verdad no fue un ejercicio literario estricto en el que me pusiera a contar desde varios puntos de vista, desde varios narradores, sino que los que fueron saliendo, entonces todos eran fáciles. Yo detecto en la narrativa escrita por mujeres de los últimos tiempos que hay como, lo llamaría el fantasma de la maternidad. Es decir, hay cuentos que explícitamente tienen el propósito explícito de plantearse como una reflexión sobre la propia maternidad, sobre el lugar que ocupan los hijos en la definición de la propia identidad. ¿Qué respuesta te das tú para que esa preocupación que
uno no hubiera esperado que apareciera, digamos, en un contexto como el feminismo y eso, y sin embargo la ve uno muy notoria en diferentes obras. Ahí está pues la película reciente, el documental recientemente estrenado de Amazona, que lleva ese cuestionamiento a un grado muy radical. Pues todos estos cuentos, porque el taller yo lo empecé embarazada, hace 5 años que vine a Cali, inclusive, hace 5 años yo vine a Cali y creo que el primer cuento lo escribí hace 5 años. Entonces todos estos cuentos son escritos por una mamá o alguien que iba a ser mamá. Y yo creo que son escritos un poquito, al menos algunos, desde el sentimiento de no querer ser mamá por un ratico y de volverme a un apartamento en París a tomar ron de Martinique. Pero, sin embargo, creo que si escribo más, o lo que he escrito ahora, estaría más permeado explícitamente de la maternidad, pero no en un sentido de querer escaparme, sino por el contrario, en un sentido de todo lo que eso implica. Vos hablas que las chicas tienen mucho de eso, y es verdad, porque uno es muchas cosas, uno es mujer, bueno, física, pero una parte muy importante es que yo soy mamá en este momento, y eso permea con certeza absoluta lo que estoy escribiendo, yo creo. Bien sea porque quiero escaparme de la maternidad, o porque por el contrario quiero contar algo bien bonito de ella. O porque quiero contar algo bien extremo como es un parto, una cosa así, cierto, que nada más no puede contar uno. Pero ahí yo creo que la maternidad se ve un poquito. Yo a veces escribo para escaparme, para viajar, para irme para otra parte, y entonces ahí yo estaba en la fiesta en París un ratico mientras escribía eso, en vez de estar esperando a que mi hijo se despertara de la siesta. Pues, y que se ríe mi esposo porque también quería escapar de la paternidad, pero no escribí. Es significativo que utilices esa palabra escaparse, porque eso se ve en muchos de los personajes de los cuentos. Es gente que está tratando de escapar, a menudo solo momentáneamente. No es la necesidad, digamos, de darse a la fuga y dejar atrás una vida anterior que uno hubiera tenido, sino encontrar ciertos espacios para algo que uno puede identificar con la libertad. Hay uno de los cuentos en particular que es un par de chicas que están muy aburridas en un matrimonio y deciden hacer algo que vas a contar tú. Y de paso, si quieres, nos explicas por qué ese es uno de los rasgos distintivos de los cuentos de La Corriente, esa necesidad de escape, de fuga, de dejar de pertenecer, aunque sea por unos instantes, a la clase social, al propio sexo que uno tiene y demás rasgos marcadores de la identidad. Muy difícil la pregunta, pero de pronto voy a ensayar dar una respuesta, la que se me ocurre. La que se me ocurre es que yo soy una persona que, digamos, a uno como que lo enmarcan en categorías, entonces yo tendría que ser de una manera, como la niña, por ejemplo, de esas vísperas, tendría que ponerse unos brasieres importados, con un vestido bien bonito, las perlas y los diamantes de la abuela, pues, o los diamantes de la abuela, tendría que tener el pelo bien arreglado, las uñas hechas, y tendría que sentarse así como se sienta, así bien comiendo pasantes elegantemente, ¿cierto? Y tomándose un vino. Y qué aburrición, o sea, yo me salí un poquito de los esquemas que me han querido imponer, no sé si de gusto, porque me parece muy aburridora la vida en un solo esquema, por ejemplo, y no es porque sea aburridora per se, sino que es aburridor no solo estar hablando con gente parecida, o por ejemplo cuando uno es mamá, que entonces uno solo tiene que ser mamá y llevar a los niños a clase y hablar de maternidad y de libros para los niños. No, yo me desespero siendo solo una cosa. Entonces quizás eso es culpa de mi personalidad, que siempre quiere ser, no le gusta que le definan el camino, que le definan lo que tiene que ser hasta el final, sino que vaya haciendo lo que vaya queriendo, y esos personajes, muchos van haciendo lo que se les da la gana.
mientras puedan, ¿cierto? Esta chica quiere ir a bailar, se va a bailar. La otra señora, hay una señora que no puede hacer lo que quiere, que es Carmelita, pobrecita, ¿cierto? Pero la mayoría de ellas se pueden escapar de lo que les habían dicho que tenía que ser la vida. Y a mí me parece que yo soy eso un poquito a veces. Soy escritor, medio escritora y física, y eso no era lo que me habían dicho, pues uno hace un doctorado en física y que se va a poner a escribir un libro, pero sí. Ustedes habrán notado, bueno, cuando Juliana habla tiene inflexiones muy paisas en su manera oral de comunicarse, y mucho de eso ha ido a dar a los cuentos, o sea que hay una voz evidentemente de una escritora antioqueña. En el momento de escribir los cuentos, ¿eras consciente de eso? De que estabas utilizando expresiones, palabras que uno identifica de inmediato con el mundo antioqueño, o fue algo que fue surgiendo de una manera espontánea? Fue surgiendo de una manera espontánea, pero sí fue consciente muy rápido, porque los lectores, los amigos míos del taller, muchos que escriben más como neutro, o sí, escriben más neutro o más parecido a algunos escritores que no son tan paisas o tan rolos o tan caleños, siempre me decían, pero ¿cómo le van a entender a ustedes? Eso es demasiado paisa lo que me está escribiendo. Entonces, sí era consciente, pero no quería perder la espontaneidad. Pero disculpa, te interrumpo para que nuestros oyentes entiendan de qué va la cosa. Por ejemplo, ¿qué te recriminaban que era demasiado paisa, como para que los demás que no pertenecemos al mundo paisa entendiéramos? Las palabras, por ejemplo, paisa o colombiano, es cierto, a veces me decían, por ejemplo, hablar pasito. Yo digo ahí hablar pasito porque yo digo hablar pasito y duro. No sé cómo dicen ustedes, no sé si esto es colombiano o paisa. Sí, pasito, ¿cierto? Entonces, que uno habla seguramente quedo o unas vainas así español, o sea, no, yo nunca en la vida he pensado en mi cerebro que yo hablo quedo, yo hablo pasito, la señora habló pasito. Entonces, en la medida que yo quería que los personajes pues fueran, no me los puedo imaginar hablando así, pero yo sí soy capaz de escribir más neutro. Hay un cuento ahí que es así, que es Rojo Garanciel, ¿no te parece? Ese no es paisa. Y ese cuento es neutro porque yo decidí escribirlo neutro, de gusto, porque lo escribí un pedazo en francés y un pedazo en español. Y en vez de traducir francés paisa, traduje francés español, neutro. Entonces, fue un ejercicio espontáneo, soy consciente de eso. No sé si eso traerá limitaciones o si por el contrario hace que los personajes sean lo que son chicas nacidas en Medellín, mujeres que dicen hablar pasito o que dicen. ¿Cuáles son los más paisas? Yo no sé, yo creo que Cuchitril es paisa, ¿cierto? Cuchitril es muy paisa, ¿cierto? No, pues hay un cuento que se llama Cuchitril y creo que es una señora que está escribiendo una carta a ella misma cuando tenía 20 años y se habla de vos y es muy paisa. Entonces, a mí no me choca, a mí no me importa mucho que digan que, por ejemplo, como tendrías más lectores si escribieras más. Pues no, porque yo como lectora he leído cosas, por ejemplo, haces de italianos o de españoles que tienen unas vainas muy regional o argentinos, y uno las lee con gusto porque está entendiendo cuáles son las palabras del español que ellos usan. Te voy a pedir un favor que no es habitual que yo lo pida cuando haga entrevistas, y es que leas un par de párrafos de un cuento llamado Bolobán. Pronunció a la manera paisa, una palabra de origen francés, y se pronuncia, pues digamos, pero eso es un bolobán. Tú puedes explicar de qué se trata después de leer esos dos primeros párrafos. ¿O la primera parte? Pues digamos, o léelo. La primera y el final. Bueno, listo, sí. Les leo la primera y el final. Me llamo Camila Santamaría Koch, segundo apellido Pene en inglés. Mi hermana mayor, Juliana Santamaría Koch, se casa este sábado con Jacobo Kavieski. Mis papás están felices, le pegaron al jackpot. Jacobo es rico, buen partido, socio del club, hijo de Rebeca y Mark, que conocen a mis papás de toda la vida, nieto de Tulio, Ana, Jack y Nelly. Yo lo considero un tipo aburridísimo que vive de la renta
y le va a ser infiel a mi hermana a los 55, cuando ella ya haya dejado su trabajo y sea ama de casa y no sepa hacer nada diferente de ir a hacerse las uñas o recoger un traje en la sastrería. Hoy son las vísperas, el día en que las familias se conocen oficialmente y mi mamá le muestra a los Kavieshke que nosotros somos gente divinamente, que tenemos muchas tachuelas de plata y mucha plata para pagármeselos con frac, que la cocina elegante viene de al menos 3 generaciones atrás, desde las hermanitas Serrano, hijas del que fue presidente, que se educaron en Francia. Las palabras francesas se le enredan a los meseros y a mí en esta boca local: vol au vent, petit four, foie gras, tartatán. Este es el primer párrafo y el último, que se mejora mucho. Voy un pedacito al final. No hay que cerrar los ojos para irse lejos. Siento al negro pegado a mí. Pienso en el negro y en su coc y me mojo un poquito. Le siento mi segundo apellido. Siento sus brazos cogiéndome las costillas de atrás, como si me salvara de un ataque o me atacara él. Siento que me alzan, que me llevan, que me traen, que me arrancan, que soy una bruja, que está en la selva, que está en pelota, que brinca y grita, que se lo claven, que la carguen, que se descarguen. Me respira fuerte en el oído. Me dice: Camila, mi mona, tenía unas ganas de verla. Le respiro fuerte en el oído y le doy un beso mojado. Y yo tenía unas ganas de bailar con usted. Y tenía unas ganas de que me metiera el segundo apellido bien adentro para que no se me quede notando. Camila, vámonos de acá, mi mona. Y me sube la falda mientras giramos y nos vamos alejando del tumulto. Vámonos de acá, Camila. Y me respira fuerte al oído: vámonos, véngala todo un poquito. Mi mona, es que usted es el colmo, me tiene muerto las ganas. ¿Cómo me escribe eso? Negro, loco, era mentiras, mentiras. Siento su coc templado en mis calzones de algodón mojados. Me lo deja ahí, damos vueltas por fuera del calzón sin correrme nada. Siento sus brazos cogiéndome las costillas. Me corro delicioso. Va a matar a Mario. Me puse a leer el peor. Tenía un propósito pedagógico, Julián. Y es, ustedes notaron, hay una vertiente coloquial en la prosa que tú escribes. Ese también se ha vuelto como un rasgo de algunos escritores. No todos escriben en Colombia con ese registro. ¿Qué es lo que te resulta atractivo a ti de escribir una lengua que esté muy pegada, en un idioma que esté muy pegado al lenguaje de todos los días? El problema es que yo escribo muy rápido. Ahorita hablaba con alguien que me decía que escribía pensando mucho exactamente las comas, las palabras, y en cambio yo no. Yo escribo súper rápido. Yo escribo de una y después a veces miro qué es que acabo de escribir, y lo que me pasa es que yo en mi cabeza no pienso en español neutro. Yo pienso así. Uno habla en la cabeza y en la cabeza yo hablo en ese español. Entonces cuando escribo rápido me sale eso, no me sale nada más. Si hago el ejercicio de decir no voy a meter ningún regionalismo, no voy a meter nada coloquial, soy capaz, porque yo también leo, pues no es que yo sea solo coloquial, yo también leo cosas neutras, y digamos mis clases de física son súper neutras, pero... ¿Y tus artículos científicos son que también son horriblemente neutros y aburridores, pero son horribles? Es horrible escribir así, pero yo escribo con gusto, es rápido, entonces me sale lo que tengo en la cabeza, que es coloquial y paisa, y francés, inglés, todas esas cosas. Y ese tono irónico que recorre como una película encima de todos los cuentos, también, ¿de dónde sale? No tengo que querer burlar, pues, porque a mí me gusta mucho también, porque esa soy yo, burlándome un poquito del paisa que llegó allá a Francia, ¿cómo es que lo puse? Espérate que no se me salga el nombre, ¿verdad? El gran Juan Felipe, del gran Juan Felipe, y de estas cosas de la sociedad, como el burlarme de las abuelas llenas de joyas, así. A mí me parece que eso es una maravilla, no irse burlando de todo el mundo, incluido uno mismo, porque ahorita cuando les dije que uno llegaba a Colombia y miraba todo de lejos, también uno se miraba a sí mismo como, oiga, chino, ¿usted qué? Pues que eso que está haciendo es muy raro. O sea, también hay que reírse de uno y de todas las ridiculeces. Entonces, eso es culpa de mi personalidad.
comienzo de la charla mencionabas que eras buena lectura, a veces obsesiva lectora. ¿Cuál es el mundo de las novelas, de los cuentos que tú lees? ¿Cuáles son los autores que te atraen? ¿Cuáles son los que en muchos sentidos han definido tu vocación literaria? Cuando yo leía desde como desde los 12, pues desde esta misma época que iba a esas fiestas o antes, y ahí leía puro las hermanitas Bront, Jane Austen, o sea, pura Inglaterra, como con niebla, y chicas enamoradas perdidas, así de uno que no les paraba bolas, o a veces era cura, como el pájaro espino, puras novelas así, me encantaba. Y cuando yo jugaba Barbies, mis historias siempre eran, como digamos, inspiradas en Charles Bronte. Pues les pasaban a mis Barbies, se iba el amor y entonces después a los 5 años volvía, eran como esos amores de 30 años que no les paraban bolas, esa era mi literatura preferida. Chiquita, y mi abuelita me prestaba unas novelas buenísimas que no eran para mi edad. Buenísimas, pues yo creo que malas literariamente muy buenas, porque ya no se da cuenta que me prestaba eso yo tenía como 14 años y me prestaba unas cosas súper sexuales y yo no entendía casi que ni la mitad, pero me encantaba todo eso. Y después yo he sido una lectora, he leído lo que me ha provocado, nunca me leo un libro sin gusto o por obligación, salvo pues si necesito para preparar una clase o algo. Y he leído de todo, desde clásicos, digamos, yo me leía Proust, también clásicos latinoamericanos, pues, o toda la parte, pues, por ejemplo, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, ¿cómo se llama? Germán Espinosa, hasta gente reciente, por ejemplo, el libro nuevo de Margarita García, es el que tengo ahí, o La perra de Pilar Quintana, o un libro que publicó el año pasado, Rosa Tumbaquema. Leo mucha literatura colombiana reciente, los estratos, los ejércitos. Leo lo que me caiga en las manos y me provoque leer. También leo a Philip Roth, entonces yo mezclo todo. Y tengo a veces gente que me recomienda libros que yo sé que son parecidos a mí, entonces me leo esos libros. Pero puedo leer Philip Roth y después Gloria Esquivel y después lo que me caiga. Te voy a hacer una última pregunta y luego le damos la palabra al público. Por razones de tiempo, solo podremos tomar 2 o 3 preguntas de ustedes. ¿Qué están escribiendo en este momento? Pues obviamente estás disfrutando el hecho de que La Corriente, algo muy inusitado, en muy pocos meses tuvo una segunda edición, pero supongo que eso ha servido como te ha espoleado para escribir nuevas cosas. ¿Qué hay en la trastienda ahorita mismo? La verdad, yo trabajo como profesora y tuve un semestre tan ocupado, esa es mi verdad. ¿Y saben lo que estaba escribiendo? Te cuento. El proyecto es horrible, aburridor. Un proyecto para un pregrado que presenté este martes y ya me la aprobaron. O sea, nada, aburridor, competencias, perfil de egreso, perfil, eso. Y estaba escribiendo mis notas diarias, que es como unas noticas separadas que todavía no se encuentran. Es un semestre en el que he escrito muy poco. Quiero escribir una novela, pero hasta el martes de esta semana no tenía ni un segundo. Ya espero que tenga un segundo para empezar a escribir. Muchas gracias a ustedes por venir. Lo que hemos conversado, a lo mejor a alguno de ustedes le suscitó algún tipo particular de curiosidad. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Julián? ¿A usted le gusta la física? Sí. ¿Le apasiona o la desprecia? No la desprecio. Me gusta todavía porque hago en física todavía. Yo soy profesora de física en una universidad que se llama Universidad de IA, que antes se llamaba Escuela de Ingeniería de Antioquia. Me gusta y me encanta enseñarla y me gusta mucho. O sea, cuando empecé a estudiar física, la razón por la que empecé a estudiar física todavía es la razón por la que me gusta la física, que es entender cómo funcionan las cosas y como profesora transmitirle eso a mis estudiantes. Uno ver, por ejemplo, cuando uno explica el arco iris, ver la cara de los chicos o los instrumentos, que yo los explico en esta clase, cómo funcionan los instrumentos de viento, eso todavía me apasiona. La investigación en física
Por el contrario, aunque hay temas que me apasionan, yo recién estaba en un congreso esta semana de física, a veces el ejercicio como tal de la investigación me parece más duro, porque es un ejercicio muy solitario, porque nos volvemos muy subespecializados, entonces uno trabaja como con otras dos personas que saben de un tema súper específico y ya todo es muy específico, y eso me parece un poquito, salvo por ejemplo este congreso esta semana que explicaban temas muy chéveres, la investigación de cada uno, el ejercicio de la investigación me parece un poquito más aburrido y preferiría de pronto escribir, si fuera honesta, pero la física todavía me gusta. ¿Nos puedes contar un poco los bemoles de la publicación? O sea, ¿cómo llegaste a la publicación? Claro que sí. Entonces, yo estaba en un taller y nos daban tareas y yo ya tenía como, por decir que, 9 cuentos, digamos, buenos, o sea, que le había gustado a la gente y nos daban, pues los compañeros nos hacíamos correcciones, Héctor nos daba sugerencias. Entonces Héctor me dijo un día, empiece a juntar esos cuentos, que usted ya tiene suficientes cuentos buenos, porque no los empieza a juntar y cuando ya tengas un manuscrito me contabas y yo te ayudo a ver quién no lo publica, te ayudo pues como a ver que a él le gustaban mucho los cuentos y yo le dije listo y yo empecé en la cabeza a pensar cuáles pondría y paralelo a eso yo tuve mucha suerte porque paralelo a eso se fue formando todo el proyecto de la editorial Angosta, que era con José, que también era mi taller, el más teso del taller, el editor es José Ardila, y entonces eran 2 proyectos que iban al lado y digamos mi perfil coincidía mucho con lo que quería la editorial, que era gente desconocida, autores pues yo no sé, jóvenes con nuevas voces, ser una editorial muy abierta a que enviara a cualquier persona lo que había escrito, ¿cierto? No que tuviera que tocar puertas con una gente y no sé qué. Entonces Héctor me propuso ser el primer libro y así fue que empezó, pues y me dio mucha felicidad, todavía me da mucha felicidad. Usted que tiene esa posición tan privilegiada, ¿por qué no intenta escribir sobre física, pero amándola, como una relación sexual? Pues eso es lo que me dice por ejemplo Nicolás Gaviria, que es un amigo mío que escribe, que es más chiquito, me dice, pero escribí de física, pero mete más física, pero es que no me sale. Quizás lo pueda hacer en el futuro, pero como que yo cuando me siento a escribir es como me siento a descansar de lo otro. Entonces si escribiera física es como que, por ejemplo, yo leía mucha divulgación de física y ya no leo nada de divulgación porque si no estoy haciendo física estoy leyendo literatura, ya no soy capaz de leer a divulgación de física. Sí, de pronto algún día. Quiero hacerle una pregunta en base de la Escuela de Literatura que han vivido ya. ¿Se quiere aproximar y asomarse mucho a la Escuela Literaria de Gonzalo Arango? ¿Usted alguna vez ha interpretado que ha leído algo sobre Gonzalo Arango? Obviamente sé quién es Gonzalo Arango, pero yo soy muy poco experta o sea, creo que cualquiera me gana ese no es mi fuerte, o sea, mi fuerte son las ciencias básicas, entonces yo tengo un libro, y lo otro que puedo responderles así como académico, no tendría respuesta, no sé. Porque veo que escribe desde un punto de una semántica muy separada, aunque estos diccionarios sirven como de una élite que no refiere mucho a las escuelas que se están identificando con el desarrollo literario cultural en Medellín. Pues, ¿qué podría decir? Te creo lo que me decís, pero no sé situarme yo, no tengo esa distancia para situarme como parte o no parte de algún movimiento literario. Y además apenas tengo 12 cuenticos, o sea, yo qué movimiento va a hacer. Muchas gracias por venir.